Hola, ¿qué tal? Sí, suena bien. Hola, pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Qué gusto que estén el día de hoy aquí con nosotros. Pues déjenme ver el tiempo porque si no yo me echo a hablar aquí como 4:40. Pues nunca he estado en una presentación de libro, nunca había presentado un libro, entonces me pareció como muy interesante la invitación y pues mi interés es platicarles, no contarles el final, no contarles la trama, sino más bien platicar un poco sobre cosas que me llamaron la atención de la perspectiva de Pablo sobre los años 60. Y bueno, es un libro que reconstruye parte de la vida de John Lennon desde la infancia. Y yo la verdad no sabía nada de los Beatles, o sea, les tengo que confesar que no tenía idea, o sea, como que yo no sabía que se habían separado, yo pensé que se había muerto John Lennon y que por eso habían terminado los Beatles, o sea, era una completa ignorante al respecto. De hecho, después me metí a Wikipedia porque dije, a ver, o sea, como que todo esto es fantasía, que es realidad y que no, ya estaba yo así como en todo un viaje de qué es lo que estaba pasando. Pero bueno, de lo que sí sabía y de lo que sí tengo un contexto es de los años 60 y de los años 70 porque finalmente he trabajado muchos años en este museo y quiero decir que los años 60 son una época que a mí me apasiona mucho, creo que todos deberíamos de conocer. Sin embargo, creo que hay muchas formas de acercarnos a los años 60 y los años 70 y toda esta época del LSD, la juventud, la contracultura, y hay muchas formas de aproximarnos a este tema, y pues Pablo tiene una muy especial para hacerlo, de la que hablaré un poquito más adelante. Pero bueno, primero, tengo aquí varios temas de los que yo quería hablar. Creo que es muy interesante poner en perspectiva ¿qué eran los Beatles? Te digo, yo no lo podré saber porque no lo vivimos, pero por un lado parecía que eran esta figura como hiper rebelde, que tenía el cabello largo, que incluso el Papa en algún momento los prohibió y dijo que eran del diablo escuchar a los Beatles. Y hace poco, creo que fue el padre Francisco el que ya dijo, no es cierto, estábamos equivocados, la verdad los Beatles estaban bien, los pueden escuchar, no se sientan mal, ni se van a ir al infierno porque están escuchando los Beatles. Y eso es muy interesante, es muy curioso para personas de nuestra generación o de generaciones más jóvenes, que el hecho de que solo tengas el cabello más largo de lo que se supondría que tendría que tener una persona masculina, ya fuera un hecho para sentir que estabas rompiendo con las normas, que eso estaba mal, pero eso sucedía, ¿no? Incluso aquí en México estaban estos señores ¿cómo se llamaba? La operación rastrillo, que llegaban los policías y se encontraban un chavo con el pelo largo en esa época, lo metían a la patrulla, lo rapaban y lo volvían a sacar a la calle, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante pensar esta idea de la rebeldía de los Beatles, pero por otro lado, creo que algo que nos permite ver el libro también es que, ¿qué pasa cuando la rebeldía se vuelve, pues prácticamente, o sea, se empieza a involucrar con el marketing, con la fama, con la globalización? Y creo que esos son temas bien interesantes que también nos deberíamos estar preocupando o preguntando actualmente. A ver si me explico, como que parte de lo que el libro propone es que es esta pregunta como, a ver, John Lennon pues ya era supermillonario, se había comprado una isla, como que estaba en un lugar bien distinto al que podríamos estar todos nosotros como no seres ultra famosos, y al mismo tiempo estaba proponiendo la paz mundial. Pero ¿desde qué lugar una persona ultramillonaria y que ya ha vivido y atravesado con otros experiencias, que esté en un lugar muy distinto al nuestro, puede pensar realmente en la paz? ¿Y cómo puede compartirla con los demás o tal? Entonces, ahí a mí me interesaron, o sea, me parecieron muy atractivas diferentes temas. En principio, como a qué paz se refiere, que creo que es algo que plantea Pablo en su libro, como a qué paz se refiere, qué significa la paz. Creo que a veces aceptamos como muy superficialmente como viva la paz y cantamos, y imagina un mundo, ¿no? Y nos sentimos muy emocionados. Sin embargo, finalmente los conflictos existen. O sea, no es decir, porque parecía de pronto que iba a ir a preguntarle a los países, ¿a ustedes les gusta la paz o prefieren la guerra? Y la gente diría, yo quiero la paz, pero no es así, no es que uno quiera las guerras solo
por estar locos, sino que más bien existe el conflicto, existen formas diferentes de pensar, y entonces en ese conflicto pues uno recurre a diferentes formas de resolver las cosas. Entonces creo que es interesante pensar a qué se estaba refiriendo John Lennon con la paz y qué significaría. Y otra cosa que me gusta que Pablo cita, dice por allí que estaban utilizando él y Yoko, todas las armas que tenían en ese momento, las armas de la modernidad. Y él cita como armas de la modernidad el arte, la poesía, los medios de comunicación y el dinero. Y eso me parece súper interesante porque creo que justo estos años 70 son el inicio de repensarnos, de repensar estas armas y cómo vamos a utilizarlas. Entonces me gustó mucho también este planteamiento y este conflicto entre, también por ejemplo, está hablando sobre Yoko Ono y su arte contemporáneo, que es súper extravagante, ¿no? Entonces, por un lado están los medios de comunicación, los realities también, o sea que ahora son cosas que parecen como muy cotidianas. Por ejemplo, reality shows, sabemos que son, hay por todos lados. Sin embargo, en el libro nos platican de esta como idea de reality que tenían Yoko y John Lennon, pero sobre todo repensándolo como estrategias finalmente. No pensándolo de forma ingenua de, ay, qué emocionante, estamos en la cama y queremos estar desnudos porque así nos gusta y ya, sino no, esto es una herramienta política, es una herramienta artística, es una herramienta poética, pero podemos conjuntar todo esto y es una herramienta mediática. ¿Por qué? Pues porque soy John Lennon, entonces hay que aprovechar y hay que reconocer que tienes un peso político solo por el hecho de existir. Y me hizo pensar también, ya no sé si me estoy perdiendo en muchas cosas, pero espero que esto les llame la atención para leer el libro, ¿no? Que es la intención. Me hizo pensar también, hay otra frase, a esa sí la quiero citar, que pues como que John Lennon había terminado, ¿no?, como de estar en el grupo de los Beatles y decía, es que ya no sé cuál es mi camino a seguir. Y bueno, creo que eso es algo que nos pasa a todos en varios momentos de la vida, ¿no? No solo a los jóvenes, pero pues imagínate qué camino a seguir cuando eres John Lennon, ¿no? Pero bueno, entonces las preguntas son, o morir saturado de drogas, como muchas estrellas de rock, o envejecer como grupo musical sin salidas espirituales, solo considerar la música como show, como negocio, la vil mercancía de su imagen como grupo y la pérdida de su alma. Y de pronto dice, no, mejor me vuelvo Cristo, ¿no? Pero me parece bien interesante también estas otras opciones, porque, por ejemplo, yo creo que, y agradezco, me da mucho gusto que actualmente no esté de moda ser un rockero drogadicto y morirse de las drogas, ¿no? Y eso, o sea, donde parecía que estaba intrínsecamente relacionado, ¿no? Morirse a los 27 años de una sobredosis, o incluso, o sea, muchos años después, en los 80s, en los 90s, todavía parecía como de, no, pobrecito, es que la fama lo agarró y por eso tiene que ser un drogadicto. Como si estuviera relacionado. Todavía nos tocó, en mi generación está Lindsay Lohan, por ejemplo, que era una niña que creció a nuestro lado y de pronto se volvió drogadicta, y es como, claro, porque era una artista. Pero creo que hay algo que están rompiendo las nuevas generaciones y que a mí me gusta mucho, que es, por ejemplo, pensamos yo pienso como en Emma Watson, por ejemplo, que hizo Harry Potter, que después llegó a la ONU y ahora es una voz feminista. ¿Quién más? Natalie Portman también. O sea, es decir, la fama no te tiene que volver un drogadicto que se va a morir. Eso creo que era un recurso, era una idea de la genialidad, del genio atormentado, que también es una narrativa, y es una narrativa que creo que puede cambiar, y quizás, lo que propone este libro es que pues John Lennon podría ser uno de ellos, ¿no?, que está buscando cambiar esa narrativa. Aunque también dice que Yoko Ono de pronto ya también estaba muy clavada en las drogas, ¿no?, y que estaba intentando salir de allí, y bueno, eso debe ser muy complicado, no lo sé. Pero bueno, creo que la intención es pensar, bueno, ¿qué otros? Gracias a Pablo y a los directivos de este espacio. Voy a tratar de presentar algunas ideas que vienen a colación con este libro de Pablo. Es una opinión muy sesgada porque Pablo y yo tenemos mucho tiempo de ser amigos, y prácticamente todos sus libros, incluyendo el que está ahorita en el proceso, ¿no?,
pues los he conocido de antemano, como ideas, como imágenes, como reformulaciones, ¿no? Entonces, pues este libro de Vendedora de Ataúdes, que es concreta ya una serie de investigaciones y ideas que tiene Pablo, pues me da mucho gusto estar aquí y poderlo presentar, ¿no? Y por eso es que, digamos, justamente toda creación, ¿no?, artística en general y sobre todo, pues, en específico este tipo de creación que está realizando Pablo en el campo literario, ¿no?, tienen detrás de sí una historia, ¿no?, tanto personal como justamente la reformulación de ciertos conceptos que tienen que ver con nuestra idea de historia, ¿no? Entonces, no solamente es el entramado de sensaciones y de experiencias, sino también tiene que ver con un cuestionamiento de lo que llamamos la historia, ¿no? Y yo creo que, pues, además en este espacio denso de nuestra historia social, los mexicanos, ¿no?, que es el 68, el espacio, las tres culturas, pues justamente nos hace pensar de manera también mucho más seria qué es eso que llamamos historia. Entonces, bueno, entre los múltiples puntos que me gustaría desarrollar de este libro de Pablo es el vínculo entre historia, con mayúscula, y la idea de narración, ¿no?, que inevitablemente nos lleva también a cuestionar la idea entre verdad y ficción, ¿no? Los dos libros que Pablo ha realizado, uno es el Vendedor de Ataúdes, ¿no?, y el otro libro, siempre se me va el nombre, que tiene que ver la miseria del espíritu, tiene que ver justamente con el 68, ¿no? Entonces los dos libros tienen reformulaciones sobre hechos, uno, digamos, muy claramente histórico-político, que es para México, y el otro es un hecho, digamos, de carácter internacional, ¿no?, que tiene que ver con la cultura general, pero en específico la cultura popular, como bien ya comentaba mi compañera, es en medio de un marco muy complejo que tiene que ver con lo que sucede en los 60 y lo que sucede en los 70, que es no solamente las problemáticas que tienen que ver con la geopolítica mundial, la Guerra Fría, etcétera, sino también tiene que ver con el surgimiento de estas juventudes, ¿no?, que antes no estaban muy bien contempladas en el marco político y en los sistemas de control, ¿no?, y que empiezan a tener digamos, una importancia muy, muy relevante dentro de nuestra sociedad, y sobre todo empiezan a tener una serie de demandas sociales que incluyen, por un lado, la huida, digamos, en el mundo capitalista de este extremo consumismo, la planeación y la programación de las vidas, pero en específico de lo que sucede en México y en gran parte de América Latina, que tiene que ver con principalmente la falta de democracia, ¿no?, a pesar de estar en un supuesto proyecto democrático, ¿no?, y justamente lo que vimos en 60 años pues fue esa ruptura, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, pensar que el concepto de historia tiene que ver con una idea de narración, también tiene que ver con una idea de ficción, ¿no? Por lo tanto, no es tan extraño, digamos, el vínculo que existe entre literatura e historia, ¿sí? Entonces, la idea de que la literatura está justamente solamente en el campo de la ficción narrativa y por lo tanto solamente está en el campo de aquellas cosas que no le interesan al escritor o que nada más nos quiere afectar a nosotros en términos meramente, digamos, subjetivos, individuales, pues no es cierto, ¿no? Porque justamente lo que hemos descubierto con respecto al concepto de historia es que la historia es literalmente una narración, ¿no?, y que toda narración está hecha con base a intereses, intencionalidades, ¿no? Entonces es muy interesante que las dos novelas de Pablo estén justamente vinculadas con la reinterpretación de la historia, ¿sí? Lo cual nos da ya una perspectiva muy interesante de su proyecto literario hasta la fecha, digamos. Y por lo tanto, lo que hace en La miseria del espíritu, que es algo que también de alguna manera ya había hecho Elena Poniatowska, que es reformular qué es lo que pasó, porque tenemos una especie de vacío en términos de interpretación de por qué sucedieron esos hechos
y solamente tenemos las famosas verdades históricas. Muchas gracias por asistir a este evento. Muchas gracias a Jimena, muy entusiasta, me gustó mucho la forma que narraste, la forma de leer el libro. A Napoleón, como siempre, la historia, la investigación, la ciencia. Muchas gracias, Napoleón, por la presentación. Pues como ven, son dos maneras de interpretar una novela. Cada persona va a poder tener el punto de vista que solamente pueden tener cada uno de ellos, porque cada uno tiene su forma de ver el mundo, de vivirlo. Realmente, cuando empecé a escribir esta novela, no existía, por ejemplo, el Google, no existía el Internet, no existía nada de eso. Entonces yo iba de un lugar a otro, me la pasaba en las bibliotecas, dice bien Napoleón, la investigación, en la biblioteca de antropología, en la biblioteca central. Yo estudiaba antropología en ese tiempo, en la nacional, pero había una biblioteca que iba muy seguido, que era la biblioteca de la Embajada de Estados Unidos, que estaba en la avenida Juárez, en la colonia Juárez, en la calle de Londres. Estaba ahí una estatua de Washington, inclusive. Entonces podía uno entrar a la biblioteca, nada más presenta ahí una credencial y ya. Y me gustaba leer la enciclopedia británica, sobre todo, que era tan cara, como un Ferrari costaba, bueno, sigue siendo carísimo. Y entonces veía la revista, leía la revista Rolling Stone, y había diccionarios muy fácil, como decía Margarita Yourcenar, cuando le preguntaron por qué hablaba tantos idiomas también, decía, pues es muy fácil, solamente tengo que atravesar la calle y ahí está la biblioteca y ahí están los diccionarios. Y ahí puede uno saber cómo hasta se pronuncia en otro idioma. Entonces, yo leía esa revista de la Rolling Stone, que era muy cara. Por supuesto lo leía con un diccionario inglés-español. Y me encontraba con cada cosa y sobre todo, ya se sabía más de John Lennon, todo eso. Aún no lo mataban, por supuesto. Pero se sabía que cómo había conocido a Yoko Ono, ya Yoko Ono también era muy famosa, una artista conceptual. Y ahí en esa biblioteca leí que cómo había conocido a Yoko. Yoko antes había tratado de echarle las redes a Paul McCartney, diciendo que quería conocer su música y quería pues la escritura, estaba haciendo un libro sobre los nuevos escritores, los nuevos compositores. Y Paul la envió con John, le dijo, no, pues hay alguien que sí te puede hacer caso. En fin, como decía Jimena, pues ya John Lennon era un personaje ya saliendo de Liverpool, habían conquistado los Beatles Londres, no solamente Londres, toda Inglaterra, no solamente Inglaterra, el Reino Unido, Ámsterdam, Francia, Italia, bueno, toda Europa. Estados Unidos, habían enloquecido ya Estados Unidos. Era 1966 y él tenía un Rolls Royce amarillo. Ya vivía a las afueras de Liverpool, de Londres, pequeño, casi en un palacio vivía. Y esa vez fue a la exposición de una japonesa ahí, de arte conceptual, que no sé. Entonces fue. Cuando llega él, pues era John Lennon, lo dejaron entrar, porque la exposición todavía no se inauguraba. Estaba la sala vacía y yo cuando leí eso todavía no se sabía eso, apenas lo contaban, ¿no? Ahora ya es algo más emblemático, como dicen ahora. Entonces,
él llega a esa exposición donde está la sala vacía y ve la mitad de una mesa, le da risa, ¿no? La mitad de una taza sobre esa mesa, la mitad de una silla, la mitad de una cama, la mitad de todo hay en la mitad, el bolígrafo en la mitad, y de repente veo una escalera en forma, una escalera que casi llega al techo, en forma de tijera. Piensa que, como todavía están armando la exposición, se les olvidó ahí, todavía lo están usando. Pero en cuanto se acerca se va dando cuenta que no, es parte de la exposición, porque arriba en el techo hay una lupa. Entonces, pues él lo ve muy divertido todo eso, ¿no? Y ve que desde abajo que hay algún papelito arriba que hay que ver con la lupa, y entonces empieza a subir, ve que no hay nadie, empieza a subir las escaleras, y la escalera, agarra la lupa y dice, ay, ve que hay un papelito, y dice, es una broma, ¿no? Se va a encontrar con una palabra como jódete, ¿no? Y entonces ve una palabra con una Y, una E y una S, yes. Ni siquiera ve el if condicional en el inglés, no el yes afirmativo. Y cuando yo cuando estaba leyendo esa revista, me puse a pensar cuántas veces nos han dicho que no en nuestra vida, cuántas veces nos han dicho que no. Bueno, el idioma español tiene hasta 3 negativas en una sola frase, o 4, ¿no? No, a mí nunca me han querido jamás. Entonces, yo me puse a pensar cuántas veces no he sido aceptado en algún lugar. Su novela no se puede publicar, lo sentimos. No hay vacantes, no fue aceptado en la universidad. No me gustas para novio. No te debes de poner esa ropa. No. O sea, ¿cuántas veces un ser humano ha recibido un no? Cuando voltea a los 20 años, yo creo que debe tener una montaña de nos. Entonces, y a veces revertir ese no en un sí, cuando la novia le ha dicho que no, a veces para que se case con él necesita años, o para que sea aceptado en un lugar, para revertir ese no en sí. Y de pronto, en el caso de John Lennon, le habían dicho que no. Sus padres, por ejemplo, su madre lo había abandonado con su hermana Minnie. Su padre Alfred Lennon tampoco se hizo cargo de él. Entonces, de niño, siendo el niño, se quedó con su tía. Realmente su tía fue su mamá y su tío político fue su papá. Pero él, desde muy niño, tuvo una negativa, que los padres no lo aceptaron. ¿Quiénes de nosotros hemos tenido una cosa así en contra a tan temprana edad, ¿no? Por lo menos uno de los padres sí nos quiere, ¿no? Entonces, de pronto, sube esa escalera y encuentra con esa palabra, yes, sí. Arriba de la escalera baja la vista y ve a una mujer pequeña, con el pelo largo, negro, de su cara oriental, que le está sonriendo. Esa sonrisa del Tao, ¿no? Y se da cuenta que, casi sin decirle nada, desde arriba de la escalera, él le está diciendo, yes, sí, sí que. Y ella mueve la cabeza afirmativamente, casi telepáticamente. Sí, lo que quieras. Sí, sí puede ser mi amante, sí puede ser mi esposa, sí. Podemos conquistar el mundo, mi cómplice, sí lo que quiera, sí lo que quieras. ¿Sí crees en mí? Sí creo en ti. ¿Cuándo hemos recibido un sí gratis? Él sube esa escalera y encuentra un sí que no ha hecho nada por ese sí. En ese momento, esa pareja que se ve se va a transformar, van a transformar el mundo.
Y yo pensé, aquí tengo la historia. Es el sonido del arroyo de la noche que viene por ti, Johnny. Por ti que has cruzado el umbral de ese negro corazón que oprime la belleza de lo ineluctable. Por ti que arrojas al espacio pájaros convertidos en palabras que arropan el alma rota. No dejes que te rindan con sus cascos de plata, Johnny, con su atractivo perfume de arruinada luna. Es el lamento del espantapájaros lo que te atrae con el viento del naufragio, con su olor fresco de cementerio. ¿Quién le gritará al ángel de la cara roída que estás respirando un dolor marchito que te carcome el alma? ¿Y qué te abarca cada punto cardinal de tu mente? Mañana será un gran día absoluto, tan grande como una enorme ola, con su gran cresta de agua marina, con su rugido de toro mitológico. Es la muerte, Johnny. Es la yegua de la noche, que con su lóbrega garganta y con sus dientes planos de metal, te tragará el alma, te comerá el corazón de relámpago. Ten cuidado. Hay tanta luz en esos días de luto, en esos lirios del camposanto, que dan ganas de morderlos con las uñas llenas de sangre. De verdad, no hay nada como trastocar la miel de unos labios corrompidos de dolor, de un desleal boca que implora el invierno muerto. Más tarde será la hora, una hora maldita, una hora marchita, con sus segundos y sus minutos, llenos de un océano venenoso. Apártate de los sapos podridos, son como los secretos envueltos en lágrimas fugitivas. Están en las espirales de los oídos y en los rizos de las jóvenes hermosas. Caíste en la trampa, Johnny. Fue tan fácil. Tan solo una sonrisa te conquistó, tan solo un pestañeo detrás del armario. Pero, ¿qué podías hacer? Era tu madre, era Julia después de muerta. ¿No entendías que fuiste abandonado? ¿Que ella te abandonaría? ¿Que tu padre también lo haría? Nunca entendiste que el amor no es una sonrisa, que el amor nunca está en un beso. Supiste muy tarde que el amor siempre está envuelto en una tragedia, que está cubierto en un opaco periódico de carnicería, donde pululan las moscas carroñeras. Ayer hubo un canto del cielo. Era el canto de la belleza que llegaba precisa para apretarte el corazón, para ahogarte con su terrible olor de libertad. Llegarás a las 11 menos 10 minutos de la noche a tu cita con la pesadilla. Johnny, y ella estará allí.